Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 20 de junio del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar, cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, Misa del domingo 20 de junio del 2021. Este domingo es Día del Padre, por eso antes que nada, damos gracias a Cristo Jesús, por habernos dado un Padre maravilloso, que nos ama de una manera única y especial. Gracias al Espíritu Santo, porque a través de nuestro bautismo, por su poder, pasamos de ser hijos de hombre, a ser hijos de Dios. Gracias Padre, por aceptarnos como hijos, a pesar de nuestros pecados y debilidades. Padre Celestial, te amamos, felicidades. Y también felicitamos a todos los papás. Este domingo, Dios nos habla de que la fe es indispensable, para poder experimentar, como hijos, el amor y la misericordia de nuestro Padre Dios. En la primera lectura nos dice que el primer enemigo de la fe es la soberbia, por eso Dios pone al hombre y a la naturaleza un límite, porque si no la arrogancia del hombre y de la naturaleza se desbordarían en contra de Dios y de ellos mismos. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que el hombre solo logrará pasar de la razón a la fe, al superar sus límites, cuando ya no viva para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, dejando los criterios humanos y adoptando los criterios de Jesús. Y en Evangelio, nos dice que solo con fe, podemos pasar de la orilla del mundo, para ir a la orilla de Dios, de lo contrario las pruebas del camino, nos impedirán llegar a la otra orilla. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Job. Todos los seres humanos tenemos dos realidades, por un lado la realidad visible, todo lo que hay en el mundo, y por otro la realidad invisible, que es la realidad espiritual. En la actualidad muchas personas, por ser el mundo espiritual invisible, niegan que exista, y no se han dado a la tarea de incursionar en él. Este mundo espiritual invisible, que es la fuente y el origen del mundo de lo que se ve, es también la causa original de tu existencia. Obsérvate científicamente a ti mismo y descubrirás que no eres tu propia creación. Si no te has creado a ti mismo, ¿quién es el que te ha creado? Lógicamente existe un creador, y ese es Dios. Estamos viviendo una época, donde estamos viendo, que la inteligencia del hombre, que se centra solo en lo visible, en vez de ponerse al servicio y construcción de la humanidad, se está poniendo al servicio del diablo, de las armas, de la guerra, del sexo, de la promiscuidad, de la destrucción del hombre.
Por eso fue necesario que Dios pusiera límite a la naturaleza y al hombre, ya que el pecado de la soberbia, llena de arrogancia al ser humano, llevándolo a ir contra Dios y contra sí mismo. ¿Qué sucedería si Dios no le hubiera puesto a la naturaleza y a los hombres límites? Ya nos hubiéramos destruido desde hace mucho tiempo. Pero Dios nos ama, y no quiere nuestra destrucción, por eso bendito sea Dios, que nos ha puesto límites, para que comprendamos nuestra frágil y débil naturaleza y entendamos que sin Dios no podemos nada, y que con Dios lo podemos todo. Empezar a incursionar en el área espiritual implica un cambio en de vida, tanto en nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, como en nuestra manera de vivir. No estás separado del mundo de lo invisible más de lo que lo estás del mundo de lo visible. Eres una combinación de ambas cosas en todo momento de tu vida, aun cuando hayas terminado por creer que resides exclusivamente en el mundo de lo visible, y que lo invisible es otra cosa, diferente a ti mismo. Eres tú, todo ello. Ahora mismo. Eres alma y cuerpo. Y al superar los obstáculos mentales que te impiden cruzar la línea, del mundo visible al mundo visible, tu yo espiritual, tu yo invisible será el billete que te conducirá a la verdadera vida, a recibir las gracias santificantes que te llevarán a tener un encuentro personal con Dios. Si quieres conocer esta dimensión espiritual, tienes que sintonizar con el Espíritu Santo y, cuando lo hagas, abandona las limitaciones de este plano terrenal para entrar en una dimensión sin límites. Deja tu ego, y abandónate en humildad, totalmente a Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10. Pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la escritura añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué le sucedió al hijo pródigo? Se llenó de arrogancia y de orgullo y pidió a su padre le entregara su herencia, y se fue y la malgastó. ¿Qué está sucediendo actualmente con la humanidad? Le estamos pidiendo a Dios que nos dé nuestra herencia, la vida, pero para vivirla sin Él, sin su orientación, sin su guía, hemos llegado a sentirnos más inteligentes que Dios. ¿Y qué ha sucedido? Estamos malgastando la herencia. Yo creo que en ninguna época se han malgastado tantas vidas humanas como en la actualidad. Cuánta madres abortan, cuánta gente enferma de COVID, de SIDA, de enfermedades venéreas, adictos a la droga, al alcohol. Cuánta violencia, abusos, vandalismo. Cuántas guerras, asesinatos, robos, secuestros. El hijo pródigo fue inteligente, sabio, y decidió hacer un alto en su vida, recapacitó, se dio cuenta que la estaba echando a perder, y llenándose de la sabiduría que resulta de sentirse hijo de un padre misericordioso, regresa y vuelve a poner su vida en manos de su padre, porque reconoció que solo poniendo su vida en manos de su padre, podía recuperar algo de lo mucho había malgastado y perdido. En esta lectura, Dios nos invita a hacer un alto en nuestras vidas, a dejar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, a reconocer que solos, no podemos. Nos invita a que nos demos cuenta, que al tratar de vivir como a nosotros se nos ocurre, no hemos hecho más que malgastar nuestra vida. Volvamos al Padre, humillémonos delante de Dios, reconozcamos nuestra nada, nuestros límites y volvamos a entregarle a Dios nuestra vida, para que Él la administre, y haga de cada uno de nosotros, hombres y mujeres santas, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas y la vida eterna. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 18. No podría ser que digas, con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones tales como, todo se lo debo a mi trabajo, cual Dios, ni cual nada? Todo esto lo he conseguido yo solo, con mi esfuerzo, a Dios no le debo nada, etcétera, etcétera. Pero por ahí dice un dicho, más pronto cae un hablador que un cojo. Recuerdo en este momento, la anécdota del Titanic. Cuentan que el ingeniero que dirigió la construcción del Titanic, estaba tan orgulloso de haber creado el barco más grande, lujoso y bien armado del planeta, que el día que dio el toque de salida, exclamó, este barco, ni Dios puede hundirlo. Y en su primer viaje, naufragó.
¿Qué soberbia más grande existe en los hombres que creen que sin Dios pueden llegar a ser felices? ¿Qué ceguera más grande, que hace creer a muchos seres humanos, que nada le deben a Dios, y se convierten en dioses de sí mismos? El escritor francés Alejandro Pirón, fallecido en 1773, acostumbraba tomarse un paseo diario en el bosque parisiense de Boulogne. Ahí un día, se sentó en una banca para descansar. Pronto se dio cuenta de que muchos transeúntes, pasando frente a él, se quitaban el sombrero y lo saludaban con una profunda inclinación. Pirón devolvía cortésmente los saludos, complacido de que tanta gente lo apreciara, y pensaba: qué bueno, si vieran todo esto mis enemigos. Antes de retirarse, Pirón notó que una ancianita se le acercó, se puso de rodillas y murmuró algunas palabras, seguramente una oración, al tiempo que miraba algo por arriba de la cabeza del propio Pirón. Este, lleno de curiosidad, volteó hacia atrás y vio esculpida en la pared a la altura de su propia cabeza, un hermoso Cristo. De pronto entendió para quién eran los saludos, las inclinaciones de cabeza y las oraciones. Inmediatamente Pirón se retiró de ahí asombrado por descubrir en sí mismo tamaña ingenuidad. ¿Cuándo el hombre entenderá que sin Dios no es nada? Y que todo lo que tiene es gracias a Dios, porque en Dios nos movemos, existimos y somos. Es como si un carro o una computadora creyera que sin necesidad el hombre pudiera operar, y que su capacidad se la debe a él mismo, y no al desarrollo de la tecnología del hombre. No seamos ingenuos, reconozcamos la grandeza de Dios y nuestras limitaciones, y volvamos a Él. De Dios salimos y a Dios debemos volver. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 17 al 18. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino que a quien le recomienda el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hombre que se gloria, de que todo lo que tiene, se lo debe solo a su esfuerzo, a su trabajo, a su capacidad de hacer negocios, se está engañando a sí mismo. Es como si la licuadora dijera que, sin necesidad de la electricidad, ella funcionaría de maravilla. Todo bien, nos viene del bueno, que es Dios. Atrás de todo bien, está Dios, que es el origen y sostén de todo bien. Igual que atrás de todo mal, está el diablo, que lo origina, lo mantiene y lo sostiene. De nada sirve a un estudiante de secundaria, que sus compañeros le digan: estás muy bien, te felicito, eres muy buen estudiante. Si el maestro le dice: estás mal, eres un pésimo estudiante, con todo y lo bien que opinen sus compañeros acerca de él, va a reprobar, porque lo que importa, no es la opinión de sus compañeros, sino la calificación del maestro. De la misma manera, de nada sirve, que todo mundo santifique a una persona, y le diga qué buena persona eres. Si a los ojos de Dios no eres recomendable, te vas a condenar. Como sucedió en la época de Jesús con los fariseos. Dios no nos va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos o condenarnos, sino que nos va a realizar un juicio personal. Y ese juicio consistirá en la pureza de intención, la pureza de motivación, el amor con el que vivimos e hicimos el bien, en si actuamos conforme a la voluntad del Padre, en si nuestra vida estuvo ordenada de acuerdo al Evangelio. Y de eso dependerá nuestra salvación o nuestra condenación. Por eso preocúpate, en todo lo que hagas, no de agradar al mundo, sino de agradar a Dios. No busques la aprobación del mundo, sino más bien busca la aprobación de Dios. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. El amor de Cristo nos apremia, esto significa que el amor de Jesucristo nuestro Señor nos urge a dar a todos los católicos una respuesta de vida. Él murió por todos los hombres, no para que los hombres murieran, sino para que tuvieran una oportunidad de vida. Y esta oportunidad de vida, solo será posible, para el hombre cuando ya no viva para sí mismo, sino para aquel que murió y resucitó por él. Si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, Cristo nunca hubiera venido a dar su vida por nosotros, simplemente, nos hubiera dicho sálvense como puedan. Es importante que los seres humanos entendamos que sin Dios no podemos nada, pero con Dios lo podemos todo. El hombre no se ha dado cuenta, que el vivir para Dios, es vivir para su propia felicidad, ya que nadie quiere tanto como Dios, la felicidad, la paz y la salvación del hombre. ¿Qué es lo que impide al hombre ser feliz? El pecado, que limita, eita y esclaviza al hombre, haciéndolo incapaz de hacer el bien que quiere y llevándolo a hacer el mal que no quiere.
Cristo vino a morir por nosotros, para liberarnos del pecado e invitarnos a vivir, no para nosotros mismos, que somos tan poca cosa, y tan limitados, ya que viviendo solo para nosotros mismos, nuestra vida perdería todo su sentido, no solo para el mundo visible que tiene un fin, sino para vivir en el grandeza del mundo espiritual, donde se encuentra el amor, la paz, la felicidad, el reino de los cielos. Nos invita a insertar nuestra parte de vida, en el todo de Dios. Nos invita a dejar de ser granos de sal, para empezar a ser mar, al unirnos y fundirnos con Él. Nos invita a vivir para Él, que por nosotros murió y resucitó, y a enfocar nuestra vida en la extensión del reino de los cielos, que nos lleve a todos los hombres, a adquirir a través de Él la dignidad de hijos de Dios, para que ya nuestros juicios no se basen en criterios humanos, sino en los criterios de Dios. El que ha aceptado esta invitación, es aquel que vive según Cristo, y es una criatura nueva, para él todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. En el mundo, para morir, primero hay que nacer. En Cristo, para nacer, primero hay que morir. En el mundo, la debilidad es falta de poder. En Cristo, el poder se perfecciona en la debilidad. En el mundo, para creer, primero hay que ver. En Cristo, para ver, primero hay que creer. En el mundo, una situación adversa nos es contraria. En Cristo, todas las cosas siempre nos ayudan a bien. En el mundo, lo bueno es recibir. En Cristo, lo excelente es dar. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 14, versículos 7 al 8. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo viviendo para el Señor, el ser humano justifica su existencia en este mundo. Fuera de eso, el hombre no vive, sobrevive. Si vivimos solo para nosotros mismos, siendo nosotros seres limitados e imperfectos, estamos apostando nuestra vida, a la mediocridad, a la nada. En cambio, si vivimos para Dios, que es un ser ilimitado y perfecto, estamos apostando nuestra vida, a la perfección y a la eternidad. Tú puedes elegir entre hacerle caso a tu soberbia, como el hijo pródigo y pedirle a Dios tu vida, para vivirla al margen de él. O entregarle a Dios tu vida, para vivirla de acuerdo a su voluntad. Lógicamente, el que se niega a pertenecerle a Dios en la vida, tampoco le pertenecerá en la muerte. Y el que no le pertenece a Dios, automáticamente le pertenece al diablo. Y si le perteneció al diablo en vida, le pertenecerá al diablo en la muerte. Así es que tú decide. Estás a tiempo. ¿A quién quieres pertenecerle? Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Cumplan todo sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros nos podemos guiar para actuar y juzgar nuestros actos, de acuerdo a los criterios del mundo. O nos podemos guiar por los criterios de Dios. Aquellas personas que le han entregado su vida a Dios, Dios se encarga de producir en ellas, tanto el querer como el actuar para agradarle. En cambio, aquellas personas, que se han negado a entregar su vida a Dios, el diablo se encarga de producir en ellas, tanto el querer como el actuar para desgraciarse su vida y desgraciársela a los demás. Entre los famosos payasos de la Roma imperial, Genesio era el que más divertía al público parodiando los ritos cristianos. Aquella noche Genesio con sus sacrílegos compañeros, para complacer al emperador Diocleciano iba a representar burlonamente un bautismo cristiano. Apareció, pues en el anfiteatro, cubierto con vestiduras blancas, así como se acostumbraba a recibir el bautismo. Llegó otro payaso disfrazado de sacerdote. Un tercer payaso, traía el agua bautismal. «Genesio, ¿qué quieres de nosotros?», preguntó el sacerdote. «Yo quiero y pido ser bauti», dijo Genesio, sin poder terminar la palabra. Pues en aquel momento una fuerza superior lo impulsó a decir: «Pido con toda seriedad el bautismo cristiano, para pertenecer eternamente a Jesús el Mesías, el Hijo de Dios».
El compañero que fungía de sacerdote, sin titubear vertió el agua en la cabeza de Genesio arrodillado y pronunció las palabras correspondientes. Todo el público se disponía a aplaudir frenéticamente aquella sacrílega parodia, cuando de pronto Genesio se levantó y dijo: «Que el emperador y todos los presentes oigan. Hemos venido aquí para burlarnos de los cristianos. Sepan todos ustedes que esta agua vertida sobre mi cabeza, me ha hecho de verdad cristiano. Creo y me entrego definitivamente a Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador». Al oír tales palabras, estalló en el anfiteatro un tumulto indescriptible. El emperador se puso de pie y ordenó que Genesio fuera atado, apaleado y desollado. En medio de aquellas atrocidades Genesio no dejaba de repetir: «Soy cristiano. Me he entregado a Jesús, mi único Dios y Salvador». Para acallarlo Diocleciano dio la orden de que lo degollaran. Nunca es tarde para entregarle nuestra vida a Dios, como lo hizo Genesio. No importa que como Genesio, tú también te hayas dedicado a burlarte de Dios, de sus sacerdotes, monjas, catequistas y predicadores. Déjate iluminar y guiar por el Espíritu Santo, deja que es fuerza sobrenatural que fluye dentro de ti para hacer el bien y para reconocer a Cristo como tu único Dios y Señor, fluya dentro de ti, y se convierta en testimonio de vida. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios que él crea en la verdadera justicia y santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes se preguntarán cómo empezar a entregarle mi vida a Dios. Esta lectura nos da claramente la respuesta. Despójate del hombre viejo que se deja guiar por el mundo, por el demonio, por la carne y por sus pasiones, que te está destruyendo a ti mismo y a los que te rodeaban, y déjate renovar por medio de los sacramentos, acercándote a la confesión y a la Eucaristía, para que el Espíritu Santo, desde dentro te renueve y haga de ti un hombre nuevo, un hombre según Dios que crea en la verdadera justicia y santidad. La oración no es para cambiar a Dios, sino para que cambies tú. La verdadera oración, la verdadera confianza en Dios te lleva a hacer cambios en tu vida. Nadie nace santo. El santo no nace, se hace. O más bien, se deja hacer. Abandona tu vida en manos de Dios y no te arrepentirás y serás capaz de exclamar como nuestra Madre la Virgen María: «Maravillas ha hecho en mí el Poderoso». Tú eres un grano de sal, y puedes disolverte en dos tipos de agua. En un agua cristalina, limpia y pura, que es Dios, y fundirte y ser uno con Él. O en un agua llena de suciedad, fango, mugre, contaminación, que es el diablo, y fundirte y ser uno con él. El abad Abraham supo que cerca del monasterio, había un sabio. Fue a buscarlo y le preguntó: «Si hoy encontrara usted una bella mujer en su cama, ¿conseguiría pensar que no es una mujer?». «No», le respondió el ermitaño, «pero sabría controlarme». El abad continuó: «Y si descubriera monedas de oro en el desierto, ¿podría contemplar este oro como si fueran piedras?». «No. Pero sabría controlarme para dejarlo en su lugar». Insistió Abraham. «Y si a usted lo buscaran dos hermanos, uno que lo odia y otro que lo ama, ¿lograría pensar que los dos son iguales?». Dijo el ermitaño: «Aunque sufriera, trataría al que me ama de la misma manera que al que me odia». Aquella noche, al regresar a su monasterio, Abraham le comentó a sus novicios: «Les voy a explicar lo que es un sabio. Es aquel que en lugar de matar sus pasiones, consigue controlarlas». Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio, Cristo nos invita, al igual que invitó a sus discípulos, a ir con él a la otra orilla. El mundo no tiene más que dos orillas, el bien y el mal. El mundo visible y el mundo invisible. Y pasar de un lado a otro, implica renunciar a bienes menores, por bienes mayores, implica sufrimiento, problemas, persecuciones. Vemos en este Evangelio, cómo los discípulos aceptan la invitación de Cristo, y cómo en el camino de una orilla a la otra, se desata un fuerte viento, y al ver los discípulos que la cosa se estaba poniendo color de hormiga, entonces despiertan a Jesús, quien los regaña por ser tan miedosos, por creerle más al viento huracanado, que a la presencia de Cristo en sus vidas. ¿Morir de miedo o vivir de fe? La tormenta es imagen de las persecuciones que sufre la Iglesia y las luchas que cada alma tiene que librar contra las tentaciones y dificultades. Pequeñas y grandes tempestades.
Inquietudes, proyectos que no llegan a realizarse, dificultades en las relaciones con los demás, desgracias inesperadas. Puede sobrevenir la duda de que Dios se ha olvidado de nosotros, que Jesús duerme. Entonces nuestra fe comienza a vacilar y llega la desesperación. Pero podemos preguntarnos, ¿con qué ojos vemos los acontecimientos de nuestra vida? ¿Con los de la fe, con los de la mentalidad que nos rodea, o con los de nuestro propio orgullo? Cada vez que Cristo se duerme en la barca de nuestra vida, se desencadena la tempestad con todas las fuerzas del viento. ¿Qué significa que Cristo se duerme en nuestra barca? Significa que le bajamos a la oración, que dejamos de asistir a misa y a comulgar, que dejamos de asistir a nuestra comunidad, a los cursos, y eso hace que nuestra fe se vea debilitada, y que nuestra falta de fe interprete las adversidades, como tempestades y tormentas. Y por otro lado, Dios permite los males para bienes, Dios permite las tormentas, y las tempestades, para que nos acordemos de su existencia, para que regresemos a los sacramentos, a la escucha de su palabra, a la oración. Pero no a la oración de los discípulos. Cristo nos revela en este Evangelio, que la oración de los apóstoles era, en realidad, una oración desconfiada, de inquietud, de duda, si Él estaba allí no tenían nada que temer. No le puede suceder nada malo al hombre que se encuentra en compañía de Jesús porque Él puede salvarnos, aún durmiendo. Y para demostrarles Jesús, que quien tiene a Dios en su vida, lo tiene todo, se levanta y con unas cuantas palabras, calma la tempestad. Esto lo hace para darnos a entender, el poder que tiene su palabra. La palabra de Dios, calma la tempestad del hombre. La palabra de Dios quita los miedos del hombre y le da al hombre, el don de la fe. Vemos que los discípulos, como muchos de nosotros, seguían a Cristo, sin entender el poder que realmente tenía Cristo. Por eso se quedan asombrados de que el viento y el mar le obedezcan. Así nos pasa, en ocasiones, a muchos católicos, cuando nos asombramos, en los momentos difíciles, de que Dios escuche nuestras súplicas y haga milagros. Si tú depositas en Dios todas tus preocupaciones, te puedo asegurar que este método te pondrá en contacto directo con un poder muy superior, al que puedas encontrar en una botella de vino, en una cuenta bancaria, en un cónyuge, o en cualquier otra cosa del plano terrenal a la que puedas recurrir. A veces le tenemos más fe a nuestros problemas, que al poder de Dios. Y por eso nuestros miedos, son más grandes, que nuestra fe. Y mientras que nuestros miedos, sean más grandes que nuestra fe, nunca vamos a llegar a la otra orilla, o sea a la orilla de la paz, de la felicidad, de la salvación, del reino de los cielos, porque el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Cristo, les dice a sus apóstoles al verlos dudar, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? El miedo es el mayor enemigo de la persona, de la familia, de las comunidades. El miedo ha hecho mucho daño en la iglesia, a todos los que formamos parte de ella, porque nos paraliza, y nos impide la creatividad, la aventura evangélica, la respuesta generosa al llamado de Dios. Alguien ha dicho atinadamente, hay que tenerle miedo al miedo. El mayor pecado contra la fe es la cobardía. Por eso nuestra oración debe ser la de los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues nadie se acerca a Dios, sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo estoy segura, que los discípulos siguieron a Jesús porque creían en Él. Pero su fe, al igual que la de muchos católicos, era una fe débil. Por eso no podían agradarle. Porque ellos no se habían dado cuenta del poder tan grande, tan inmenso, tan ilimitado que tenía Jesús. Y no sabían todavía lo maravilloso que es Dios para recompensar a todos los que le buscan con sincero corazón. San Pablo exclamaría: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Recordemos que la fe nace y crece a través de la predicación, y la predicación se basa en la palabra de Dios. Por eso necesitamos no solo pedirle a Dios que nos dé fe, sino también nosotros poner de nuestra parte para adquirirla. No basta que un muchacho le diga a su padre que quiera llegar a ser ingeniero. El papá puede poner todos los medios a su alcance, para que su hijo llegue a ser algún día ingeniero, por ejemplo puede pagarle la escuela, comprarle los libros.
Pero el papá no puede estudiar por su hijo, ni ir a la escuela por su hijo, ni hacer las tareas por su hijo. Es el hijo el que tiene que estudiar, asistir a la escuela, poner su esfuerzo, su sacrificio, para llegar a su ideal. De igual manera, Dios nos pone los medios para que los seres humanos adquiramos la fe y esos medios son la palabra de Dios, la oración, los sacramentos. Pero Dios no puede hacer nuestra parte. Por lo tanto, es necesario que el católico haga su parte, para poder verse liberado de sus miedos, abandonándose en fe en manos de Dios, y así poder llegar a la otra orilla, la de la salvación y la de la vida eterna. Había un hombre muy rico, que quiso premiar a sus 3 hijos por haber obtenido buenas calificaciones y decidió regalarles un carro nuevo a cada uno de sus hijos, conforme a su gusto y a su personalidad. El primer hijo se subió a su carro nuevo, lo sacó de la amplia cochera y se puso en camino a estrenarlo. En eso en una esquina ve a Jesús pidiendo aventón. El muchacho se para y le pregunta a Jesús: ¿A dónde vas? Jesús le responde: ¿A dónde yo voy nadie sabe ir? El muchacho le dice a Jesús: súbete yo te llevo. Jesús le dice: te dije que a donde yo voy tú no sabes llegar, así es que necesito que me dejes el lugar del conductor y te pases al asiento del copiloto. El muchacho le respondió: Jesús, sé que tú eres un hombre sabio e inteligente, pero en tu época no había carros, así es que dudo que tú sepas manejar uno. Si quieres subirte en el asiento del copiloto bueno, si no no puedo llevarte, porque arriesgaría mi carro nuevo. Jesús le despide y el muchacho se va. Sale el segundo muchacho con su carro, y ve a Jesús pidiendo un aventón. Este muchacho al igual que su hermano se para y le pide se suba al carro. Jesús le dice lo mismo que a su hermano y le dice que si él no maneja, no puede subirse al carro. Este segundo muchacho le da las llaves a Jesús, dejándolo que él maneje su carro, mientras que él se sube al asiento del copiloto. Jesús en lugar de irse por calles pavimentadas, toma una brecha, llena de hoyos, empedrada, y el muchacho al ver cómo su carro saltaba, y cómo Jesús le atinaba a todos los hoyos, no pudo más y le dijo a Jesús: veo que no sabes manejar bien, caes en todos los hoyos que te encuentras, si sigues manejando así, vas a acabar con mi carro, así es que por favor bájate y déjame manejar a mí, ¿qué te parece? Jesús se bajó y despidió al muchacho. Salió el tercer hijo de la cochera con su carro nuevo y Jesús estaba en la esquina pidiendo aventón. El muchacho se para, se ofrece a llevarle. Jesús le responde lo mismo que a sus 2 hermanos. El muchacho le da las llaves a Jesús, le cede el lugar del chofer, él se va al asiento del copiloto y Jesús al igual que con el muchacho anterior, elige ir por el peor camino. El muchacho ve como su carro salta, cae en cada hoyo que se encuentran, parece que se va a desbaratar, pero se dice a sí mismo: es Jesús el que está manejando, Él es Dios, sé que me ama y sabe lo que hace, y yo sé, que si se echa a perder este carro, Él puede darme 10 más, creo en Él, confío en su sabiduría, Él sabe lo que hace, y aunque no entiendo por qué eligió el peor de los caminos, tengo fe en Jesús, en su amor. Después de un largo camino, donde parecía que el carro iba a deshacerse, llegaron a un lugar primoroso, único, bellísimo, y Jesús le dijo al muchacho: por haber creído en mí, y por dejarme conducir tu carro, todo esto es para ti. ¿Cuál de los 3 eres tú? No el que dice Señor, Señor se salva, sino el que hace la voluntad de Dios. Si no dejas a Jesús que maneje tu vida, si no le das a Jesús las llaves de tu vida, mereces tener lo mismo que hasta ahorita has tenido y nunca vas a poder heredar el reino de los cielos. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de San Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El primer paso en fe, que debe dar una persona que se quiera salvar, es aceptar el llamado. Aquí vemos como Mateo, no dudó ni un instante, en dejar todo lo que le impedía seguir a Jesús. ¿Tú estás dispuesto, en este momento, a dejar todo lo que te impide seguir a Jesús y responder a su llamado? Aquí vemos que el seguimiento debe ser inmediato y definitivo. Debe ser cuando Dios me llama, no cuando yo quiera ir. Aquí no se trata de querer que Dios siga mis pasos, sino de que yo aprenda a seguirle el paso a Dios. La fe, en el camino se va a ir reafirmando, fortaleciendo hasta llegar a ser como a los apóstoles. Hombres llenos de intrepidez apostólica, valientes, dispuestos a dar su vida por amor a Dios. Hombres libres de miedos y de temores. Fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, capaces de ir más allá de sus limitaciones, sabedores de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y en el camino fueron comprendiendo cada día más y más la grandeza de Dios, y la grandeza del llamado, de tal manera, que cada vez se les fue haciendo más fácil renunciar a todo lo que les impedía seguir plena y totalmente a Dios. Este caminar, significa mantenernos en la escucha constante de la palabra de Dios, en oración, en alimentarnos diariamente con la Eucaristía, en comprometernos y trabajar en la extensión del reino. No dejemos que Jesús se nos duerma. Mantengamos a Jesús despierto en nuestras vidas, para que calme nuestras tempestades, para que venza nuestros miedos, para que nos lleve sanos y salvos a la otra orilla. No nos sentemos a descansar, que descansen en paz los muertos. Nosotros estamos vivos y tenemos que caminar. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plantate en el mar, y el árbol les obedecería. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los apóstoles le piden a Dios, que les aumente la fe, y Dios les responde, que la fe, como todo, se aprende practicándola. En una parroquia de Oklahoma, USA, los fieles durante una larga sequía pidieron al señor cura que organizara una función especial para pedir a Dios la lluvia. A la hora convenida, toda la gente acudió al templo, aun los que nunca asistían, pues se trataba de un asunto vital. Al final de la misa, el señor cura, al ver el cielo más despejado que nunca, despidió al público con las palabras siguientes. Queridos feligreses, ¿dónde está la fe de ustedes? Han venido aquí para pedirle a Dios grandes aguaceros y nadie de ustedes ha traído su paraguas. ¿Qué clase de fe es la de ustedes? ¿Cómo puede Dios tomar en serio sus peticiones? Cuando pidas algo en la oración, piensa que ya lo has recibido y lo obtendrás. Es importante que cuando le pidas algo a Dios, no se te olvide llevar tu paraguas. Lo demás lo hace Dios. Que Dios nos permita cada día ir creciendo más y más en fe, de tal manera, que al igual que los primeros discípulos, nuestra fe, llegue a ser más grande que nuestros miedos. Les seguimos pidiendo su oración en forma especial, por todos los papás, para que el Señor, les siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de gracia, bendición, amor y sabiduría. En especial pedimos oración por todos nuestros papás difuntos, para que nuestro Señor Jesucristo les conceda el descanso eterno. Oremos por todos los papás del grupo Familia de la Virgen María, y por todos sus integrantes, para que Dios nos permita seguir creciendo en fe, en amor, en cantidad y en calidad. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, llene a todos los que van a participar de una manera u otra, de amor, gracia y bendición, y para que permita que todos los que han sido invitados a participar en estos cursos, den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre Fernando, por Petrita, por Emérita, por Jackie para que salga bien de su operación, por su hija, por Manuel Méndez, por Carmen Hermosillo, por mí, para que nuestro Señor Jesucristo nos conceda a todos, el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la fe, la esperanza, la paz y la sabiduría para realizar su voluntad en cada momento e instante de nuestras vidas. Sigamos orando por el programa de radio El Arte de Vivir para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, nos llene a todos los que participamos, de amor, sabiduría, gracia y bendición. Este programa se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. hora de México, por Radio María USA, en el siguiente link: www.radiomarias.org, y también puedes escuchar los programas anteriores en el siguiente link: www.radiomarias.org weblink. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.